saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia general, allá en el Vaticano, del 14 de diciembre de 1977. La titula el Papa así: La presencia de Jesús en la historia de los hombres. Comienza diciendo esta audiencia. Dice así: la próxima festividad de la Navidad atrae, como es de ver, nuestra atención. ¿Cuál es el significado religioso esencial de esta festividad? Vemos como esta audiencia se hizo el 14 de diciembre, hoy de 1977. Hoy estamos en el año 2024. La fecha es 18 de diciembre, o sea que más o menos es un paralelo, ¿no? de esa fiesta, ¿no? Más o menos concuerda, ¿no? Litúrgicamente hablando. Entonces dice, ¿cuál es el significado? Se pregunta el Papa. ¿Cuál es el significado religioso esencial de esta festividad, de la Navidad, ¿no? ¿Cuál es? Nosotros lo hemos ya considerado bajo un doble aspecto. El primero es el aspecto conmemorativo, histórico. Nosotros, es decir, la Iglesia, entiende celebrar el nacimiento de Jesucristo sucedido en Belén 1977 años. Hace 1977 años, dice el Papa, ¿no? Nosotros diríamos hoy, hace 2024 años. Nosotros consideramos la historia, la fecha, los años, a partir del nacimiento de Jesucristo. Hoy podemos decir hace 2024 años que nació nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es un recuerdo de una importancia extraordinaria que nos lleva a, a, a revivir la historia del mundo y de la humanidad anterior al hecho conmemorado que nosotros estamos habituados a admirar después de siglos de esperanza y de profecía. En la admirable escena del pesebre, durante la noche encantadora, que no acabaremos nunca de meditar en cada una de sus circunstancias, en su relación con la historia religiosa que la ha precedido y que la ha circundado. La extrema humildad de la escena evangélica y el inefable canto de los ángeles que la ha exaltado con incomparable celeste solemnidad hacen el acontecimiento atrayente para toda la historia del mundo, para todo ser humano que ha adquirido la fortuna de tener un hermano divino. Y este es el aspecto más considerado que impregna con la memoria deslumbrada del hecho contemplado. También la fantasía exaltada de la familiaridad pastoral, en que la escena inevitablemente nos fecunda, ¿no? Entonces, dice
el Papa que esta fiesta ya cercana de la Navidad tiene un doble aspecto. El primero es el histórico. O sea, celebramos el nacimiento de Jesucristo, que sucedió hace 2024 años. Y todo aquí se entusiasma el Papa como un enamorado, ¿eh? Se nota el Papa San Pablo VI, cada vez que habla de la Navidad, de Jesucristo, del pesebre, de la humildad de Dios, donde nació entre animales, en un establo, etcétera, etcétera. El Papa se le nota ese enamoramiento de Cristo que le lleva al entusiasmo, al gozo. Y es de así. Así debemos también nosotros vivirlo hoy. El otro día fui haciendo las posadas. La primera posada en mi parroquia me llevaron a una casa un poco lejos, pero me gustó. Allí había como unas 60, 80 personas, todas sentaditas en silla en medio de la calle, que habían cortado, en una calle con poco tránsito, y la cortaron, y con un nacimiento, una cabañita, muy bonito todo, y me dieron una jarrita de agua con una florecita para bendecir el pesebre. Yo con alegría fui a hacerlo, pero noté que había en primera, en primera línea, habían varios Papá Noeles, uno más grande, otro más pequeño. Digo, no, eso quítenlo de aquí, por favor. Y ellos, muy respetuosos, muy obedientes, lo quitaron para quedarnos con lo esencial, ¿no? San José, la Virgen, el Niño Jesús, los pastores, los Reyes Magos. Bien, estaba bonito el pesebre, lo bendije. Y esto es un aspecto que tenemos que recordar. Si hay algún radio oyente que está escuchando, que está atento, le pido que, si no lo han hecho, que lo hagan, ¿no? El pesebre en casa. En todas las iglesias parroquiales, pues se suele hacer un pesebre más o menos grande, pero también en casa deben hacer todos los cristianos el nacimiento. Por favor, no pongan ese Papá Noel fuera, quítenlo, guárdenlo, todos esos gorritos rojos, todas esas cosas. Eso no es la Navidad, esos son los centros comerciales, bueno, allá ellos, ¿no? Todos los centros comerciales te ponen Feliz Navidad y te ponen un señor gordo, rojo ahí, el Papá Noel, Feliz Navidad. Eso es una mentira, ¿no? Es una mentira gorda e insultante, ¿no? Quitar de en medio a Jesucristo, que es en la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, y poner otra cosa. Eso no es. Bien, pues entonces contemplemos, hermanos, con gozo, con alegría, en este año 2024, la Navidad. Y si ya hemos hecho el pesebre, si es posible todos los días cantemos algún villancico. Por ejemplo, a mediodía cuando recitamos el Ángelus, o en otro momento si hacemos unas vísperas, pues añadamos también un villancico, y ya estamos en la novena de la Navidad, contemplando el misterio. Este niño envuelto en pañales y los pastores envueltos en la gloria de Dios. Yo me acuerdo que en Roma, la universidad, el profesor Toniolo, un italiano, me acuerdo muy bien, nos hablaba de que la Navidad, el resumen de la Navidad es en este verbo envolver. El verbo envolver expresa el significado de la Navidad, verdadero. ¿Por qué? Porque los pastores que representan a toda la humanidad fueron envueltos en la gloria de Dios. Envolver, envueltos. Y cerquita, en la gruta de Belén, el niño, Dios, Jesús, el Hijo de Dios, fue envuelto en pañales. Aquí está el misterio de la Navidad. Dios se hace hombre, envuelto en pañales, para que el hombre sea envuelto en la gloria de Dios. Dios se hace hombre
para dar al hombre esa capacidad, esa posibilidad de llegar a ser hijo de Dios. Este es el regalo más grande que nos hace Dios. Nosotros hablamos mucho en Navidad de regalos, algún regalo, hacer esto. Bueno, está bien, a personas que amas, que estimas, se le hace algún regalo, pero recuerden que el regalo lo hace Dios a la humanidad. Nos da su Hijo, humilde, sencillo, lleno de ternura, en un establo. No había sitio para ellos en la sala. La Virgen María no podía dar a luz allí en medio de todas las familias que habían acudido al censo, ¿no? Todos los primos, los cuñados de José, pues habían ido a su ciudad, a Belén, a censarse según la orden del emperador, pero en esos ambientes de las casas, pues no hay habitaciones, era todo un ambiente único, donde pues toda la gente de allí, pues en esteras, allí tiradas en ese ambiente central de la casa, allí dormía, pero claro, la Virgen María no iba a dar a luz allí delante de todos los primos, los cuñados. Entonces, San José, así dice la exégesis moderna de este gran acontecimiento, y San José abrió la puerta del establo. Todas las casas eran casas agrícolas y todas tenían, pues, junto a la casa el establo, donde estaba una mula, o un buey, o había un asno. Yo me acuerdo, siendo niño, cuando iba a casa de mi abuelo, en el pueblo, pues mi abuelo tenía junto a la casa, tenía el establo y había una mula, un burrito, y claro, como eran gente siempre agrícola, tenían sus tierras, pues después de la jornada, si se traían unas patatas o pimientos o cosas, pues en los sacos se los cargaban a la bestia, bueno, era demasiado peso para una persona, y la bestia, eh, caminando, pues iba hasta el establo llevando la carga, ¿no? Eso es normal, ¿no? Entonces San José, podemos suponer, arregló unas pajitas lo más secas posible y allí dio a luz María, nuestra Madre, la Virgen Santísima, dio a luz al Salvador del mundo y lo colocó en un pesebre. La escena no puede ser más entrañable y que demuestra más humildad de parte de Dios, que no quiso que su hijo naciese en un palacio rodeado de comodidades, como los reyes de la tierra, sino que naciese en un establo. Qué amor de Dios por ti y por mí. Contemplemos la escena, contemplemos este hecho histórico de la Navidad, del Hijo de Dios, que se hace hombre para hacerte a ti Dios. Eso es lo que leeremos en la misa de Navidad, el 25 de diciembre por la mañana, hacemos misa. Aquí en mi parroquia, pues siempre lo hacemos con poquita gente, porque casi todos, pues ya han venido, ¿no? La noche anterior, pues ya vinieron a la misa del gallo y, y esa noche, pues también una noche familiar, donde a veces, pues, se trasnocha un poquito, esperemos que de una forma sana, cantando villancicos, hablando, no con cosas graves, de drogas y borracheras y sexo. Esa no es la Navidad, ¿eh? Eso es el pecado que nos ofrece el demonio. Esperemos que ninguno celebre la Navidad así, en medio del pecado, ¿no? Y claro, pues la Navidad, el 25 de diciembre, la misa que siempre hacemos, pues claro, tiene siempre muy poquita gente, pero no importa. Y siempre ahí se lee el Evangelio del prólogo de San Juan. La palabra se hizo carne, vino al mundo y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, a los judíos. Jesús es judío. Y los judíos le rechazaron, mandaron a Pilato que lo crucificara. Pero a cuantos lo acogieron, les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esa es la Navidad. La palabra, el verbo de Dios se hace carne para que el hombre reciba el Espíritu, el perdón de sus pecados
y llegue a ser Dios, llegue a ser estar divinizado. Esa es la Navidad, es el gran regalo que Dios nos hace. No pensemos tanto en los regalos que tenemos que hacer, hagamos lo que podamos, pero no exageremos con esto de los regalos, y perdamos de vista el gran regalo con mayúscula, que es Dios quien le hace a la humanidad, darnos a su Hijo. Que luego dirá San Pablo que no lo perdonó, Dios no lo perdonó, lo entregó a la muerte para quedarse contigo. O sea que este niño será rechazado, y eso es lo que indican ese buey y la mula en el establo, ¿no? Dice el profeta Isaías, conoce el buey y el pesebre. La mula conoce a su Señor, pero Israel no me conoce. Ese niño será rechazado. Y ya las tablas del pesebre están anunciando la cruz. Jesucristo irá a la cruz como un maldito para hacer benditos a todos los que somos malditos por nuestros pecados. Él se hace maldito. Esto dice San Juan Dávila. Miren, hermanos, qué trueque, qué intercambio. El bendito de los siglos, el Hijo de Dios, Jesús, el bendito de los siglos, se hace maldito en una cruz para que todos los malditos, que somos nosotros, porque todos somos pecadores, seamos benditos y heredemos la vida eterna. Pues sí, contemplemos por tanto este hecho histórico, este primer aspecto que nos trae la Navidad. Y dice el Papa San Pablo VI, el segundo aspecto que nos ha descubierto la Iglesia, derivada del adviento de Cristo en el mundo, es el aspecto profético, aquello que cree y que sabe y cree ser la Navidad, en la humildad del pesebre, un primer momento de la presencia de Cristo en la humanidad, preludio y promesa de otro y triunfal venida, a conclusión de la presente vida histórica de los hombres sobre la tierra. De este adviento futuro nosotros no sabemos, nada sabemos, dice el Papa. O sea que hay un doble aspecto, que es el aspecto del recuerdo histórico de la Navidad, donde nace Jesús, en el pesebre de Belén, y luego el otro aspecto, que nos lanza hacia el futuro y que nada sabemos, y que añadirá Jesús. Ni los ángeles del cielo saben, ni el Hijo, solamente el Padre. Y se dicen los padres, San Atanasio y los padres de la Iglesia, dice, el Hijo como Dios, claro que lo sabe. El día de su venida gloriosa, de su adviento glorioso en el cielo. Como Dios, pero como hombre fue eclipsada su divinidad y no lo sabe. Ni los ángeles, solamente el Padre. ¿Cuándo será este adviento del Señor? Esta venida triunfal en la nube del cielo, para ser la admiración de los que lo esperan, dice la carta a los tesalonicenses, qué día tan glorioso, dice la plegaria eucarística, el canon romano dice, día terrible y glorioso. ¿Por qué terrible? Porque es el juicio también del castigo. Vayan malditos al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Vayan al fuego eterno, apartados de mí, no les conozco. Es un día terrible, ¿no? Escuchar esa sentencia. Que Dios nos libre de escuchar esa sentencia que hará a muchos temblar y desmayar. Cuando escuche esa sentencia, muchos que se creían tener buena imagen de sí mismos, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho muchos milagros, hemos comido y bebido contigo, hemos expulsado muchos demonios, pero yo les diré, no les conozco, apartaos de mí, agente de iniquidad. Es es el día terrible, dice la plegaria eucarística antes de la consagración, ¿no? Día terrible, pero día también glorioso. ¿Para quién? Para sus elegidos, porque Dios enviará a sus ángeles a recoger de todos los puntos cardinales de toda la tierra a sus elegidos, los bautizados en Cristo,
los que han vivido una vida oculta en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios, amando a su prójimo, amando hasta a sus enemigos. Me decían unas personas hace poco que habían sido vacunadas aquí, eh, exigían dinero, la vacuna, como le llaman aquí en Guayaquil, una extorsión, dinero. Digo, recen, recen por los vacunadores, recen por ellos, oren por sus enemigos. Dios quiere que todos los hombres se salven y se arrepientan. Todos estamos llamados a arrepentirnos. Y es verdad, ante este segundo aspecto de la Navidad, que es el adviento glorioso del Señor que vendrá en las nubes del cielo con todos sus ángeles y que será la admiración de los que lo esperan, qué alegría, por fin lo vemos, viene en las nubes del cielo y viene a llevarnos con él para que escuchemos aquellas palabras tan maravillosas. Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el banquete eucarístico. Entra, venid, bendito de mi Padre, al reino, al banquete preparado para vosotros desde la creación del mundo. Son las palabras más maravillosas del Evangelio que ojo humano puede ver, oído humano puede oír. Estas palabras que sucederán en el adviento último del Señor, en su venida última como Rey universal, para juzgar a vivos y muertos. Por eso dice la plegaria eucarística, en aquel día terrible y glorioso, glorioso, lleno de vida, de felicidad para los que lo esperan, y terrible para los que amaron el mundo, el pecado, y no quisieron conocer a Cristo ni seguir sus mandatos. Que Dios nos libre, de esa. Por eso el tiempo de Adviento, este tiempo que estamos, es también un tiempo de conversión, para que lo escabroso se vuelva llano, para que los montes y las colinas se rebajen. Dice la liturgia de las horas, dice que esos montes, esas colinas, es la soberbia de la vida, las iras, las lujurias, eso, hay que rebajarlo. Y para que los huecos, los baches, los huecos, sean rellenados, O sea, todas las depresiones, las tristezas, las preocupaciones, sean rellenadas por la confianza en el Señor. Y hagamos una vía llana, un camino plano, para que pase la carroza del emperador. El Rey del cielo es como es el Señor, el Rey, y viene a nuestra alma y quiere una vía recta, no escabrosa, no llena de huecos, no llena de montes, sino una calzada plana para que pase el Rey y viva con nosotros eternamente. Bueno, de este adviento del Señor, su segunda venida gloriosa, dice el Papa San Pablo VI en esta audiencia, nosotros nada sabemos, excepto que eso sucederá en la gloria y en la potencia por un juicio final de la historia del mundo. O sea, se acabará el mundo, la historia final del mundo. Se acabó. Ya no habrá los hombres no tendrán que levantarse para trabajar, ni habrá noche y día y descanso de noche, y ya no habrá más deportes, ni se acabó este mundo. Y será el juicio final con el que se cierra este mundo, que se abrió con la creación. Dijo Dios, haya luz. Dijo Dios, haya agua. Separó las aguas, árboles, y al final creó al hombre a su imagen y semejanza en el paraíso, Adán y Eva. Así se inauguró el mundo, con la creación. Y ahora el mundo se cierra con la segunda venida de Cristo. Ahí se acabó el mundo. Ahí ya se acabaron las coimas, los moteles,
los pecados, las clínicas abortivas, las borracheras, ahí se acabó todo. Ahora el hombre comparecerá ante Dios para recibir el premio o el castigo. Se acaba este mundo, hermano. Tenemos que estar preparados para este adviento último, definitivo de Cristo, que ya no vendrá como el primer adviento en la humildad de un niño en Belén, que luego fue rechazado y clavado en una cruz como un cordero manso, humilde. No, ahora vendrá como Rey universal, a juzgar a vivos y muertos. Entonces, lo que nos queda ahora es, como dice la bellísima plegaria eucarística, el canon o anáfora, dice antes de la consagración, dice que ante los bienes que Dios nos ha prometido, de estar con Él eternamente, la visión beatífica, para contemplar lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le esperan, para los que le aman, pues en esa espera, en, esa, en esos bienes que nos tiene Dios prometidos, los bienes prometidos, ¿qué nos queda ahora? Mientras llega ese momento, dice la plegaria eucarística, antes de la consagración, dice, ante los bienes prometidos, estar en una vigilante espera. Esta es la clave del Adviento. Estamos ya ante el cuarto domingo de Adviento, estamos acabando ya el Adviento del Señor y estamos por tanto ya en la novena de la Navidad, donde según costumbre en muchas parroquias y lugares pues se hace la novena y se hacen las posadas, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda en este tiempo? Dice la plegaria eucarística, nos queda una vigilante espera ante los bienes prometidos. Nos espera el cielo y por tanto hoy tenemos que estar en una vigilante espera. Qué bonito, ¿no? Qué belleza. Vigilante, porque no podemos estar dormidos. ¿Tú has visto el vigila? Los vigilantes están en los cuarteles, están en la garita, están vigilando con el rifle allí, que no venga ningún enemigo. Están vigilando. Así nosotros también tenemos que estar despiertos, vigilando, no dormidos en el pecado del odio, enemistados con esta persona, fornicando cada semana, cada 15 días, irse a un motel con una compañera de trabajo o con una prostituta o con los amigos en la esquina allí con la java de cerveza emborrachándose. Eso está dormido. Y dice la iglesia, en la plegaria eucarística dice, no, tenemos que estar en vigilante espera. Lo que llamaba antes la iglesia vivir en gracia de Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios, que es estar vigilante, no dormidos en el pecado. Vigilante espera, o sea, lo propio del Adviento es la espera, viene el Señor. Por tanto, tenemos que acogerle, pero no acogerle dormidos, de manera que llegue el esposo y lleguemos a la puerta, golpeemos y no nos abran. Señor, ábrenos. No les conozco, pero si somos tus amigos, si hemos comido contigo, hemos bebido, hemos hecho muchos milagros, hemos expulsado muchos demonios, ábrenos. No les conozco. Apartados de mí, agentes de iniquidad. Entonces, para no escuchar esas terribles palabras, la iglesia nos invita a esa vigilante espera. No estar dormidos en el pecado y estar esperando lo que hay que esperar. La venida de Cristo a nuestra vida que nos llevará con Él. Arrastrados con Él en las nubes del cielo para contemplar a Dios en ese banquete eterno, en esa aleluya triunfal, en esa visión beatífica, alabando a Dios eternamente con todos los santos, con todos los ángeles. ¿Qué premios nos esperan? ¿Qué noticias nos espera, hermanos? ¿Merece la pena ahora aceptar cualquier sufrimiento, negarnos a nosotros mismos, negar nuestros caprichos, etcétera? Bien, continúa el Papa diciendo, acabará
con el juicio final, acaba este mundo, la historia del mundo, y pensamiento este que debe penetrar vuestras conciencias para hacerlas más vigilantes, ¿eh? Lo que estamos hablando, de la vigilante espera ante el juicio final que va a venir y la historia final del mundo. Esto nos tiene que llevar a una vigilante, a estar más vigilantes y atentos en el cumplimiento del Evangelio que Cristo nos dejó, no solo para su recuerdo, sino para como un responsable mandamiento. Dichoso el que pone en práctica la palabra de Dios, aquel que cimenta su vida en la roca, que vendrán vientos, vendrán inundaciones, agua, etcétera, y no se moverá la casa. Está cimentada en la roca, que es aquel que ha puesto en práctica la palabra de Dios, que ha vivido el Evangelio. Es dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, no como el necio que edifica donde primero le pilló. Aquí mismo, en la arena. No. ¿Has hecho las zanjas? No. ¿Has construido en roca? No. Entonces vendrán las lluvias, los vientos y caerá esa casa, caerá. Entonces será el desastre, será el llanto, el rechinar de dientes. Bueno, entonces dice el Papa que esta segunda venida de Cristo, el fin del mundo, nos lleva a estar más vigilantes y atentos al cumplimiento del Evangelio. Si el Evangelio dice que ames a tu enemigo, pues ámalo, reza por él, no le tenga odio o venganzas. Si el Evangelio dice de perdonar 70 veces 7, pide a Dios la fuerza de perdonar siempre. Si el Evangelio nos invita a hacer limosna, a vivir en oración, pues hazlo, hagámoslo, pongamos en práctica el Evangelio. Eso es estar vigilantes hasta la llegada definitiva de Cristo y nuestra reunión con Él en las nubes del cielo. Bueno, el Adviento, decíamos una vez, mira al pasado, a la Navidad que conmemoramos, y mira también al futuro, que contiene el secreto de una futura venida de Cristo, la cual decidirá nuestro eterno destino. O sea que el Papa vuelve a insistir en este tiempo de Navidad, en este doble aspecto de la Navidad. Primero, el recuerdo histórico de aquel niño que nació en un establo y fue puesto en un pesebre, el niño de Belén, el Hijo de Dios. Recuerdo de aquel acontecimiento, por eso hacemos en casa el nacimiento y cantamos villancicos y participamos en la misa del gallo, recordando el hecho histórico. Pero también tenemos que mirar al futuro, al segundo aspecto de la Navidad, que es la venida gloriosa de Cristo en las nubes del cielo como juez universal para dar el premio o el castigo. El Papa le llama en este Adviento en el cual se decidirá nuestro eterno destino, de premio o castigo. La vida es muy seria. Seremos juzgados, decía el Papa también la semana pasada, estos días pasados, el Papa San Pablo VI decía también que seremos juzgados en ese juicio final por el Rey universal Jesucristo nuestro Señor, no por lo que somos, sino por lo que hacemos, no por lo que somos. No, es que yo soy catequista, es que yo soy sacerdote, yo soy religiosa, yo soy ingeniero, soy doctor, yo he salvado muchas almas, gente que estaba ya casi a punto de morir y le hice una cirugía y uy, los familiares estaban muy agradecidos por esto. Yo soy, no hermanos, no, que es como médico o como panadero o como albañil, hagamos las paredes bien o amasemos bien el pan o hagamos una buena cirugía. Eso es justo, está bien. Pero hermanos, no seremos, decía el Papa San Pablo VI,
No seremos juzgados por lo que somos. Si soy sacerdote, si soy monja, si soy catequista, si soy... no, hermanos. No seremos juzgados por lo que somos, sino por lo que hacemos, según nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho? ¿El bien o el mal? ¿Hemos hecho la voluntad de Dios? ¿O en todo hemos hecho nuestros caprichos, trepando, pisando al otro para tener yo éxito, gloria humana, amontonando tesoros para mí en esta tierra, sin ocuparme del pobre, etcétera, etcétera? Bien. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, pero este doble aspecto en relación con Cristo también incluye otro, ¿eh? Este doble aspecto de mirar hacia el pasado, aquel niño que nació en la gruta de Belén, y mirar hacia el futuro, al juez universal, Rey universal, Jesús, que juzgará a vivos y muertos. Ante este doble aspecto de relación con Cristo, nos invita a pensar en otro, al cual la Navidad nos invita a pensar, y es la Navidad presente. Sí, Cristo nos ha dejado su presencia sensible y personal. A nosotros concedida, no es a nosotros concedida, lo fue mediante excepcional visión. Por ejemplo, recordar a San Pablo, ¿no? Aquí el Papa cita a Hechos de los Apóstoles 9:7, dice, los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían su voz, pero no veían a nadie. Se refiere a la caída por tierra de Saulo, camino de Damasco, que iba persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y Saulo tuvo la dicha de verlo, a Jesús resucitado. Los que iban con él, con Saulo, no lo vieron a Jesús, solamente oían la voz, pero a él no lo vieron, ¿no? Los hombres que iban con Saulo a Damasco a apresar a los cristianos, oían la voz de Jesús, pero no veían a nadie. Saulo tuvo esta gracia de verlo, de ver a Cristo resucitado. Esta es una excepcional visión, ¿no? También algunos santos, por breves e interiores episodios, lo han visto, ¿no? Pero tenemos nosotros memoria de una presencia de Cristo en nuestra vida que constituye su adviento continuo entre nosotros. Se pregunta el Papa, ¿tenemos esta presencia de Cristo en nosotros? Hoy, la Navidad hoy. Dejemos este doble aspecto, dice el Papa, centrémonos hoy, en la Navidad hoy. Dejemos este aspecto de que nació en Belén, en una gruta, hace 2024 años, y que vendrá glorioso al final de los tiempos. Hoy, la Navidad hoy. En este adviento hoy. Por eso San Bernardo habla de las tres venidas. La primera venida en Belén, vino pequeñito Jesús, nació de la Virgen María. La segunda vendrá glorioso como Rey universal. Dice, pero hay también otra tercera venida, que es esta intermedia, que está viniendo hoy, con esta palabra que estás escuchando, con la predicación, con la homilía, con los sacramentos, en la oración. Está viniendo a tu vida. Esta es la Navidad que tenemos que recordar, ¿eh? Recordemos fugazmente cuál fue el apelativo con que Isaías, profeta, en primer lugar, y luego el ángel se lo dijo también en sueño a José. ¿Cuál? ¿Cómo? Pues el Emmanuel. La Virgen, dice Isaías, el texto, pide una señal, le dice el profeta al rey, pide una señal.
Y él dice que no la quiere pedir. Y dice, está bien, escucha, heredero de David. ¿Parece poco cansar a los hombres que canséis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella, una virgen, está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, este es el adviento que tenemos que hoy recordar, la Navidad que hoy tenemos que recordar, dice el Papa. Dios con nosotros. Eh, no solo el otro doble aspecto que hemos recordado, sino el aspecto de hoy. Dios con nosotros. No comporta, se pregunta el Papa, ¿eh? Cita, esto lo cita también el evangelista San Mateo, ¿no? Dice, la Virgen, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Eh? Una vez que despertó del sueño José, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, porque quería repudiarla, estaba embarazada y él no era el padre, y en esa crisis de San José, esa angustia, quería repudiar a su mujer, pero el ángel de Dios le dice, no tengan miedo de tomarla por esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, no es fruto de adulterio, es obra de Dios, del Espíritu Santo. Pues bien, este dice, este Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, no comporta, se pregunta el Papa, este nombre, una permanencia en el mundo entre nosotros los hombres. Y no dijo Jesús mismo, antes de despedirse de sus apóstoles, prima, antes de desaparecer en el cielo con su ascensión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la Navidad también, hermanos, que no podemos olvidar. No podemos vivir de un recuerdo de hace 2024 años cuando nació en la gruta de Belén, ni tampoco solamente pensar en la última venida de Cristo, sino hoy está viniendo. Dios con nosotros. ¿Y cómo lo vemos? Se pregunta el Papa. ¿Y cómo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y luego, especialmente, no instituyó el Señor el sacramento de la Eucaristía, en el cual Él vive entre nosotros realmente. ¿No es este adorable sacramento una permanencia de Cristo con nosotros? O sea que, por ejemplo, la misa del gallo, que celebraremos dentro de unos días, no es actualizar que aquel niño que nació en el pesebre de Belén ahora nace en el altar por las palabras del sacerdote, tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre, se derrama por vosotros. El Papa nos invita a ver ahí también la Navidad. Esta también es la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios en el sacramento que estamos celebrando. Y continúa el Papa diciendo, no ciertamente en su sensible mm, manifestación carnal, ¿no? No es una cosa material así, pero sí se puede ver con los ojos del alma, ¿no? En la sacramentalidad real, ¿no? Todos nosotros, para nuestra felicidad, para nuestro consuelo, sabemos y queremos que Cristo mismo, y no solo en Belén, mas en todo punto del mundo donde se celebra la Eucaristía, para cada uno de nosotros, huérfanos de su sensible presencia, la verdadera y real presencia sacramental nos es ofrecida.
es ofrecida como alimento sacrificial para nuestro presente, para nuestra presente peregrinación hacia la vida eterna. ¿No es este una perenne Navidad? Qué bonito. La reflexión del Papa. A ver, el Papa viene a decir, desarrolló esta audiencia diciendo el doble aspecto de la Navidad. Mirada al pasado y mirada al futuro. Mirada al pasado, este niño que nació en la gruta de Belén y que fue adorado por los reyes magos, por los pastores. Bueno, otro aspecto, la venida gloriosa que vendrá al fin de los tiempos, donde se decidirá nuestro destino eterno, de premio o castigo. Pero también no es, dice el Papa, no hay también una perenne Navidad hoy en el sacrificio eucarístico, donde Cristo se nos entrega como alimento. Tomen y coma, este es mi cuerpo, que se entrega por nosotros. El mismo que nació en Belén, nace aquí en el altar, por las manos del sacerdote, para ser comida y bebida de todos los fieles. ¿No es esta, se pregunta el Papa, una continua Navidad? Qué bonito, ¿no? Esta reflexión. Y esta continua Navidad en el altar de Dios, en la Eucaristía, no es también en nuestro corazón. Porque como decía Orígenes y San Jerónimo decía, ¿de qué sirve que nos haya nacido Jesús en Belén si no nace hoy en nuestro corazón? Si lo que nace en nuestro corazón es el resentimiento por una ofensa que te hicieron, te robaron, te calumniaron, hablaron mal de ti, te gritaron, te insultaron, no sé qué pasó. Y lo que nace en tu corazón puede ser un resentimiento, un odio, un rencor o una lujuria por un deseo desordenado de una mujer, lujuria. Entonces, ese no es, eh, eh, ese no es la Navidad. Lo que están haciendo en ti es el pecado, no es el Hijo de Dios. Lo que tienen que hacer en ti y en mí es, en esta Navidad, Jesús. Porque diciendo e insistiendo, ¿de qué sirve que haya nacido en Belén si no nace en nuestro corazón? Sí, nace en la Eucaristía, el exopero operato, la acción del sacramento. Pero si el que está escuchando está dormido, está con el celular, chateando, pensando en otra cosa, entonces, si no nace en tu corazón, ¿de qué sirve de que nazca en el altar por las palabras del sacerdote en la consagración? Tomen y coma este en mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es una presencia real, el exopero operato. Pero si tu disposición está en otra cosa, o estás hablando en la Eucaristía, dormido, pensando en otra cosa, algunos están hasta con el celular chateando en otro mundo, entonces, ¿de qué sirve que nazca en el altar si no nace en tu corazón? Lo que nace en tu corazón es el amor al deporte, las vanidades del mundo, las redes sociales, tantas cosas, ¿no? Que nos pueden despistar de esta gran realidad. Bien, dicho esto, dice el Papa, ya para acabar, nosotros debemos reavivar y, y celebrar la gran fiesta de la Navidad, nuestra fe en la misteriosa y alegre presencia eucarística entre nosotros. Y después, cuantos y de diversos modos místicos hace a nosotros posible, a nosotros esta costumbre, esta presencia edificante, beatificante de Cristo entre nosotros. Su evangelio, su iglesia, sus pobres. Cada día puede ser Navidad para nosotros. Así concluye esta audiencia. La presencia de Cristo en los pobres, tuve hambre, me disteis de comer. La presencia de Cristo en la Eucaristía, la presencia de Cristo en su iglesia, a través del ministerio de los sacerdotes, de los hermanos, etc. Y concluye así el Papa diciendo, cada día puede ser Navidad para nosotros. Cada día. Que no nos olvidemos de esto, que es una intuición genial.
Nosotros a veces estamos siempre pensando, a veces, ay, llega ya la Navidad, las luces de la Navidad, los regalos, no sé qué, el 13º, no sé, y nos olvidamos que cada día, cada día puede ser Navidad. Cada día Cristo puede nacer en nosotros. Una Navidad continua. Si alguno me ama, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando en ti, dentro de tu corazón. Una Navidad continua. Hermanos, ¿estamos viviendo esta Navidad continua o estamos queriendo que nazcan en nosotros deseos impuros, deseos de gloria humana, de triunfalismo, de ser los primeros, de triunfar, de ser admirados por lo bien que jugamos al fútbol, por el carro del año que te has comprado, que te admire, oh, qué carro tan precioso, y que te feliciten porque ya eres ingeniero y has encontrado un buen trabajo y tienes mucho dinero. Podemos enfocar mal, muy mal, el tema de la Navidad, porque en vez de que nazca Cristo en nosotros, lo que pueden hacer es el pecado, es la idolatría, y eso nos lleva al final a la destrucción. Es la casa cimentada en la arena, que vendrán los vientos, las lluvias, los torrentes, los ríos, irrumperán contra la casa y caerá, porque no está cimentada en la roca, que es Cristo, en la roca verdadera, que es poner en práctica el Evangelio, la palabra de Dios, sino que han sido necios, como las vírgenes, que no proveyeron de aceite, las lámparas se apagaron, cuando fueron a comprar a los vendedores, llegó el novio, entraron las prudentes al banquete y las otras, por mucho que golpearon, no les conozco. Ya la puerta está cerrada. Nos puede suceder eso. Y también nos puede suceder que pongamos en práctica la palabra de Dios. Eso es tomar aceite en la alcuza. Las vírgenes prudentes se proveyeron de aceite. ¿Qué quiere decir que se proveyeron de aceite en la alcuza? Para que cuando la lámpara se apague, reponer el aceite y que los trapos sigan prendiendo la antorcha de fuego. ¿Qué quiere decir llevar aceite en la alcuza, como las vírgenes prudentes? Poner en práctica la palabra de Dios. No echarla en olvido. No, sí, ya mañana lo haré. Mañana me reconciliaré con esta persona. Mañana dejaré este vicio. Mañana ya me haré un tesoro en el cielo. Ya algún día. No, no, hoy, hermanos. Pongamos en práctica la palabra. Para que hoy sea también Navidad para nosotros. Bien, hermanos, que así sea. Y hasta el próximo día, Dios mediante.